Muy buena tarde, bienvenidos a todos nuestros participantes y a todas las personas que nos siguen en este primer ciclo de conferencias en línea, la importancia de la cultura física en el ámbito escolar. Estamos entrando el día de hoy a nuestro penúltimo día de trabajo y sin embargo, bueno, ha sido realmente un esfuerzo y hemos visto muchísima participación por parte de todos ustedes que siguen las conferencias y el interés que han mostrado en cada una de ellas. El día de hoy nos acompaña la doctora María Cristina Rodríguez Gutiérrez. Ella cursó la licenciatura de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene también una especialidad en Medicina del Deporte y Actividad Física por la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de su experiencia académica, ella es profesora titular de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva y también profesora adjunta de la especialidad de Enfermería de la Cultura Física y el Deporte. Dentro de su experiencia profesional, ella ha sido médico de campo del Club Universidad Nacional AC de 1990 al año 2000. A partir del año 2001 y hasta la fecha, ella se desempeña como directora de Medicina del Deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella tiene varias publicaciones, entre otras, tiene un libro llamado Lesiones en el Fútbol, que fue editado por el Fomento Editorial UNAM. Y también ha sido autora y coautora de diversos artículos y capítulos de libros, tanto nacionales como internacionales, de lesiones y medicina del deporte. El día de hoy nos acompaña con su conferencia Ejercicio y COVID-19. A la doctora Cristina también la acompaña el día de hoy el doctor Luis Alberto Camas. Él es residente de segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva. Recibamos entonces a nuestros invitados, la doctora Cristina y el doctor Luis Alberto Camas. Bienvenidos, doctores. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por venir a tratar este tema tan importante también, que ya cumplimos 8 meses de aislamiento social debido a esta pandemia. Y bueno, en el área de la cultura física y el deporte es para nosotros primordial aquí en DeGire que los profesores conozcan información confiable y actualizada como la que ustedes manejan. Entonces, agradecerles nuevamente en nombre de la directora general, la licenciada Manuela Giralde Lozano, directora general de Incorporación y Rehabilitación de Estudios, y del subdirector de Extensión y Vinculación, el maestro Roque Jorge Olivares Vázquez, que también nos acompaña el día de hoy aquí. Agradecerles que hayan aceptado la invitación y nos puedan compartir su ponencia. Les cedemos entonces micrófono y cámara para que ustedes puedan desarrollar su conferencia. Gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Agradecemos a la Dirección General de Revalidación e Incorporación Escolar la invitación. Y bueno, vamos a empezar con la plática. El doctor Luis Alberto Camas Trujillo, como mencionaron, residente de segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, iniciará la plática, posteriormente yo la finalizaré y después estaremos abiertos a preguntas que tenga el público. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a iniciar con lo que es la plática del día de hoy. Pues ya les dijo la doctora, yo soy el doctor Luis Alberto Camas Trujillo, soy médico residente de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva ahí en la UNAM. Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de cuál es la relación que existe entre el ejercicio y el COVID-19, ¿no? Vamos a tratar de que sea lo más ameno posible, sin entrar tanto en tecnicismo. Sin embargo, si en algún punto de la plática se llegan a perder o llegaran a tener alguna duda, como bien también les dijeron, al final de cuentas al final de la plática vamos a estar teniendo pues esta sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Vamos a empezar primero con lo que es el COVID-19, un breve resumen del COVID-19.
empezando con que pues ese es el nombre de la enfermedad producida por un coronavirus, el cual conocemos con el nombre de SARS-CoV-2, y el COVID-19 es la nomenclatura que recibe precisamente la enfermedad que este virus produce, ¿no? Entonces, vamos a ver que el medio de transmisión actualmente se conoce que es únicamente entre la especie humana. A pesar de que ha habido algunos reportes de contagio interespecie, sobre todo de que se habló precisamente que viene a través de un murciélago, hasta el momento la transmisión se ha visto muy pobre dentro de alguna especie fuera del ser humano, ¿no? Entonces, hay algunos reportes, pero parecen más anormalidades estadísticas que una regla. Hasta el momento, el método de contagio únicamente se da como transmisión de seres humanos. Y las medidas de contagio son precisamente tres, pero vamos a hablar acerca de la que es más relevante para la salud pública y para, pues precisamente evitarlo entre nuestras familias, nuestros amigos y nosotros mismos, la cual es una vía de contagio totalmente aérea, producida por una persona la cual está infectada por el virus y va a seguir pues expulsando las copias del virus a través de su vía respiratoria principalmente. Entonces, esta vía respiratoria, a final de cuentas, está compartida por la boca con la vía digestiva, pero al momento de que nosotros hablamos, tosemos, reímos, nos cantamos, cualquier otra interacción en la cual llevemos a cabo sonidos o emitamos algún flujo de aire de salida por la boca, vamos a estar produciendo partículas. De estas partículas tenemos que dividirlas en dos, las cuales son las partículas gruesas y las partículas finas. En cuanto a las partículas gruesas, se habla de que no pasan más allá de del metro de distancia, de 0.5 a 1 metro de distancia, pero de las que tenemos que tener cuidado en especial con el COVID son de las partículas finas, puesto que estas no terminan obedeciendo a la gravedad y terminan formando una especie de nube de partículas que se queda flotando. Sobre todo, esta es una medida de la cual tenemos que tener muy en cuenta debido a que es el principal método de contagio en espacios cerrados donde no hay un flujo de aire, pues esta capa de partículas se mantiene siempre estática y puede entrar en contacto precisamente con alguna de nuestras mucosas, lo cual le permite al virus la entrada hacia nuestro sistema, ¿no? Ya sea las mucosas de los ojos, las mucosas de la nariz, de la boca, o muy raro, pues de los oídos, pero pudiera llegar a pasar. Entonces, el método de contagio sobre el cual vamos a estar platicando, pues va a ser principalmente ¿no? El de la vía aérea. Después vamos a tener que la enfermedad de COVID-19 va a generar algunos síntomas que, si bien no son síntomas patognomónicos, es decir, no son síntomas específicos de solo esa enfermedad, sino que puede ser compartido con síntomas de vías aéreas, de vía digestiva, de vías urinarias, como lo es la fiebre o el malestar general. Hay algunos otros síntomas que pudieran llegar a orientarnos, el cuales son la tos seca, los estornudos, el dolor de cabeza generalizado y ya en casos más graves, pues una dificultad para respirar. Tanto la sensación como la dificultad real para respirar va a formar parte de un síntoma dentro del grupo de la enfermedad, en donde ya se clasifica como enfermedad pues grave, ¿no? Estos síntomas hacen que sea difícil precisamente de poder diagnosticar sin una prueba, ya que, como les decía, pues se comparten con algunos otros, pero a final de cuentas, por la situación epidemiológica que tenemos, se habla de algo que se llama definición operativa, es decir, que si un paciente cumple con estos 4 síntomas de los que les he estado hablando, que es la fiebre, la tos, el malestar general y el dolor de cabeza, es más seguro asumir que el paciente tiene COVID y tratarlo como tal. Entonces, cumpliendo la definición operacional, entras como un caso probable de COVID. Ahora, ¿cuál es el manejo médico que tenemos? Vamos a dividir a la enfermedad de COVID-19 en 2 grandes grupos. La primera es el tratamiento intrahospitalario, es decir, ya cuando el paciente presenta un cuadro de gravedad y necesita atención hospitalaria para ser resuelto. Y la otra es precisamente un cuadro leve, ¿no? El cual vamos a dar tratamiento ambulatorio. A lo largo de la pandemia, pues ya llevamos conviviendo con ella 7, 8 meses. Hemos estado tratando básicamente a ver qué es lo que funciona. Hasta el momento se sabe que no existe
ningún fármaco que por sí solo pueda cambiar el curso de la enfermedad, es decir, si yo tomo algo se me va a cortar en menos días, o si yo tomo algo no voy a progresar a formas más graves de la enfermedad. Hasta el momento no existe ese fármaco. Lo que tenemos es que únicamente dar tratamiento farmacológico siempre y cuando el paciente no tenga ninguna contraindicación, y tratamiento farmacológico sintomático exclusivamente, es decir, tiene fiebre, hay que quitarle la fiebre, tiene malestar general, hay que darle un antiinflamatorio, tiene cefalea, pues otro tipo de analgésico, ¿no? Y pues para esto el más noble en cuanto a dosis, respuesta y efectos secundarios, pues termina siendo el paracetamol. Hasta el momento se sabe que es el medicamento por elección en el tratamiento ambulatorio, junto con las medidas generales, es decir, el uso de cubrebocas, tanto el paciente que está enfermo como sus familiares dentro de una casa, el hecho de estar manteniendo un estado de hidratación adecuado, el consumo de líquidos, el consumo de electrolitos, y pues hasta ahí, ¿no? No hay que llegar a este encarnizamiento terapéutico de que por querer dar más tratemos de pues mejorar un cuadro que a final de cuentas no va a responder. Es por tanto que no se recomienda el consumo de fármacos, pero tampoco se recomienda el consumo de algunos otros medicamentos que pudieran llegar a ser pues suplementos alimenticios, cosas naturistas, algo de esto, porque a final de cuentas tienen más efectos secundarios de los potenciales beneficios que pudieran darnos, ¿no? Entonces, hasta el momento vamos a quedarnos con esta parte del tratamiento ambulatorio. No tiene caso que revisemos la parte del tratamiento hospitalario, porque pues no es el objetivo de la plática. Y ¿qué se sabe de la vacuna? Pues mucho se ha hablado realmente de que si ya viene a México, de que si ya está produciéndose en Rusia, o de que los ensayos en Estados Unidos y así. Hasta el momento, hasta el día de hoy, sabemos que la vacuna no está como tal terminada, es decir, no es un producto farmacéutico. Lo que tenemos son meros ensayos en fase 3, que si bien no es cosa menor, pues a final de cuentas termina no siendo un producto terminado, y por lo tanto, pues difícil de recomendar su uso hasta el momento sin evidencia que lo avale. No existe hasta el momento en ninguna parte del mundo una vacuna contra COVID, puesto que las que se han probado, como les comento, siguen en fase 3 de experimentación, pero siguen también produciendo algunos efectos adversos que pues no son deseables en la población. Incluso se habla de que un paciente llegó a morir en uno de estos ensayos. No sabemos realmente hasta que tengamos publicados los datos, pero lo que sí hay que seguir recordando es la promoción precisamente de la vacunación contra influenza. Ya se ha descrito pues al menos un caso del que yo tengo conocimiento, pero probablemente haya varios más de esta combinación de influenza y COVID en un mismo paciente, ¿no? Lo cual pues definitivamente el pronóstico termina siendo, si ya era malo, pues ahora va a ser peor, ¿no? Entonces ya estamos en tiempos de campaña de vacunación contra influenza, y pues la recomendación es que vayan a vacunarse. Y ahora la prevención. Esta yo creo que es la parte más importante, puesto que, como ya ven, no tenemos un tratamiento definitivo, no tenemos un método de prevención definitiva. Tenemos que aplicar todavía medidas generales para evitar que la pandemia siga expandiéndose. Para esto, pues yo a lo largo de la pandemia hemos visto tantas recomendaciones, que si sirve, que si no sirve, que si que hay que hacer, tapetes con cloro, guantes, etcétera. Entonces, lo correcto es seguir algunas medidas de higiene general, como lo es el lavado de manos de manera constante, ya sea con jabón o con alcohol en una concentración al menos del 60%, con gel alcohol, ¿no? El hecho de no realizar este intercambio tanto de superficies, es decir, no tocar las manos de otras personas y después llevárnoslo a la cara, porque ahí podemos llegar a introducir el virus hacia nuestro sistema. Y sobre todo la intervención más efectiva, que pues ya tiene suficiente evidencia como para de hacer digamos, un llamado masivo a la población a seguirlo utilizando y a no quitarlo, es el uso del cubrebocas. Más adelante en la plática vamos a tocar el tema de qué tipo de cubrebocas, pero hasta el momento es la única medida que reduce el contagio, pero también es muy importante que sepan que reduce las probabilidades de una enfermedad más grave, ¿no? Es decir, parece ser que la enfermedad que yo vaya a desarrollar está relacionada con el número de virus que ingresan a mi cuerpo. Si este número, por algún motivo o por algún método de barrera como es el cubrebocas, termina siendo reducido, lo más probable es que yo desarrolle una enfermedad leve.
y por el contrario, si yo no llevo ninguna medida de protección y entro en contacto con una persona que es contagiosa, pues el número de virus no va a estar restringido por nada y entonces mis probabilidades de tener una enfermedad que tienda hacia lo grave pues van a ser mayores, ¿no? Ahora, ¿cuál es el panorama del COVID aquí en México? Estos son datos de octubre y en los cuales vamos a ver precisamente que teníamos aproximadamente 793,000 casos positivos estimados. Ahorita ya andaremos rondando más o menos los 850,000, los 900,000. Y de esos, pues tenemos un número de defunciones estimadas en 80,600 aproximadamente. Ahorita, pues les digo, ya han ido aumentando esos números, lo cual, pues no es menor situación. Lo que hay que fijarnos es que el número entre defunciones y positivos es aproximadamente el 10%, entonces es un número de mortalidad bastante importante. El índice de mortalidad que tenemos en México cercano al 10% realmente no tiene comparación con algunos de los índices de mortalidad que se ven en el mundo, que están cercanos al 5, al 4, hasta al 6%, ¿no? Esto obedece a dos causas. La primera es que tenemos aquí en México una estrategia pues definida por las autoridades de la Secretaría de Salud, en las cuales vamos a tener pocos positivos, puesto que solo se le toman la muestra a gente que realmente sea sospechosa o que ya de plano se encuentre internada en el hospital, ¿no? Entonces, del número de pruebas que se realizan, la mayoría son positivas, pero porque ya pasaron, digamos, el filtro clínico. Y la otra que tenemos que ahondar en la plática, y es donde pues nos compete más, es echarle un vistazo a las comorbilidades que presenta la población aquí en México. Como pueden ver en la diapositiva, en la esquina inferior derecha, tenemos que las comorbilidades principales de la población que presenta patologías severas, de desarrollos de cuadros severos precisamente de COVID, pues tiene que ver con que la población tiene obesidad, es diabética, presenta altos índices de hipertensión o presenta hábitos dañinos como lo es el tabaquismo, ¿no? Tenemos también que el índice entre hospitalizados y ambulatorios tampoco es menor la cosa, prácticamente un cuarto de los pacientes que se contagian van a terminar en un hospital y esto pues supone una carga de por sí a nuestro debilitado sistema de salud, una carga pues demasiado grande, ¿no? La comorbilidad aquí en México tenemos de los índices más altos precisamente de enfermedades metabólicas y les presento también acá datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el ENSANUT, de 2018, en la cual se encuestaron a una población de 20 años y más, lo que equivale aproximadamente a 82,7 millones de mexicanos. De estos 82 millones de mexicanos, casi 3/4 partes presentan algún grado de sobrepeso u obesidad. Es decir, 75% de personas aquí en México mayores a 20 años presentan algún grado de sobrepeso u obesidad, que como vimos en la diapositiva anterior, pues es uno de los principales datos de comorbilidad, ¿no? Entonces tenemos una población aproximada de 62 millones de obesos. Y así como ven ese dato, pues les presento también los datos referentes a diabetes, a hipertensión, a colesterol y triglicéridos y a sedentarismo. Entonces, van a ver que en cada uno de los cuadros existe dos porcentajes diferentes. Esto es porque el primero hace referencia a la encuesta nacional anterior a la de 2018 y la segunda es a la de 2018. Entonces, en cada uno de ellos pueden observar cómo precisamente ha ido aumentando, no hay ninguna patología en la cual disminuya, al contrario, en todas han ido aumentando y pues parece que la tendencia sigue siendo a la alza para la siguiente consulta, ¿no? Tenemos un índice de sedentarismo del 30% de nuestra población. Entonces, actualmente se conoce que a nivel mundial el sedentarismo es la cuarta causa de muerte. Entonces, es también otra patología emergente, la cual no se había tomado como tal aquí en México y que hasta el momento pues tenemos también un índice bastante importante de enfermos con esta patología, ¿no? Con esta comorbilidad. Ahora, vamos a hablar un poquito de cómo es que ahí en Medicina del Deporte nos enfocamos en tratar a la gente a través de intervenciones basadas en ejercicio. Entonces, para esto vamos a presentarles un glosario en la cual vamos pues a tener en cuenta 3 términos. Vamos a imaginar a 3 personas o a personas, un grupo de personas que se encuentren caminando. Vamos a tener en cuenta que todas se encuentran caminando, pero que el primer grupo de personas va caminando únicamente en la calle, qué sé yo, para cruzar una cuadra o a lo mejor para ir a la tienda, etcétera, y están realizando lo que se conoce como actividad física.
Entonces, la actividad física, por definición, es cualquier actividad o cualquier gesto motor que eleve el gasto metabólico a más de lo basal, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos que conocer cuál es nuestro gasto metabólico basal y es la cantidad de calorías y de oxígeno que nosotros estamos quemando simplemente para tener a nuestro cuerpo funcionando cuando no estamos realizando ningún movimiento. Es decir, cuando estamos en la cama acostados viendo tele, eso equivale a nuestro gasto metabólico basal. O cuando estamos pues frente a la computadora únicamente sentados, eso es nuestro gasto metabólico basal. Entonces, cualquier actividad que supere ese gasto metabólico entra dentro del rango de actividad física. Sin embargo, ahora esos pacientes pues ya fueron prescritos con una intervención o son pacientes que de por sí hacían ejercicio y entonces sí siguen caminando, pero ya tienen un propósito, porque ya caminan porque es para su salud o ya caminan porque quieren a lo mejor mejorar alguna de sus marcas en alguna de sus competencias. Entonces, la definición de ejercicio es cualquier actividad que se realice que se haga con dos tipos de objetivos, mejorar algún componente de la salud o mejorar algún componente del rendimiento. Y por último, tenemos la definición de deporte. El deporte es de igual manera un gesto motor en el cual se ven involucrados reglamentos, federaciones, competidores y se hace precisamente con este último fin, con el fin de competir. Es el mismo gesto motor que es caminar, puede entrar dentro de 3 grupos diferentes de acuerdo para qué estamos caminando, ¿no? Y vamos también a hacer la diferencia entre qué cosa es el ejercicio aeróbico y qué cosa es el ejercicio de fuerza. En la diapositiva van a ver 2 extremos de la fisiología, es decir, son atletas elite completamente que se dedican a competir en, digamos, las competiciones más importantes del mundo y con 2 extremos de ejemplos dentro de lo que es una actividad y la otra. En el caso del lado izquierdo tenemos el ejercicio aeróbico que se compone por un movimiento repetitivo, cíclico y de grandes grupos musculares, en las cuales pues la duración es bastante importante, ¿no? Y del lado derecho tenemos el ejercicio de fuerza, en el cual como definición es que a la contracción muscular se venza una resistencia. Esta resistencia puede ser la gravedad, nuestro propio peso o algún aditamento, como en el caso de aquí que vemos, que es pues las pesas, ¿no? Dentro de los extremos de la fisiología, porque como les repito, estos son atletas elite, sí existe diferencia entre qué pasa si yo entreno puro ejercicio aeróbico o qué pasa si yo entreno ejercicio de fuerza. Como pueden ver, son cuerpos diferentes, es decir, el de la izquierda está delgado, con un índice de grasa muy bajo, pero con un índice de masa muscular también bajo en comparación al de la derecha. El de la derecha presenta un gran volumen, es decir, una gran masa muscular, y precisamente un peso corporal también bastante elevado. Pero esto sucede únicamente en los extremos de la fisiología. Vamos a ver qué sucede ahorita, digamos, para el resto de la población. ¿Para qué se debe realizar actividad física? Actualmente se conoce que la mayoría de la población que se encuentra realizando actividad física o ejercicio lo hace con miras de estética, es decir, de verse bien, de verse más delgado, cosas así. No se ha abordado tanto el tema en cuanto a los beneficios que tiene para la salud. Entonces, el simple hecho de realizar actividad física de acuerdo a las guías va a reducir algunos riesgos importantes de discapacidad y de morbilidad en la población en general. Reduce el riesgo de presentar demencia hasta un 30%, de presentar una fractura de cadera al 68%, los cuales son precisamente algunas patologías que afectan principalmente al grupo de edad más alta en la pirámide de la edad, que es la demencia y la fractura de cadera. Se habla de que, por ejemplo, 2/3 partes de personas que se fracturan la cadera no sobreviven al primer año después de la fractura, ¿no? Entonces es una patología que presenta un índice de mortalidad muy alto. Evita también la depresión hasta en un 30%. El riesgo de morir por enfermedad cardiovascular lo disminuye hasta un 35%. Recordemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo y bueno, reduce un tercio el simple hecho de hacer actividad física, que yo pueda morir por enfermedad cardiovascular. Reduce el riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2 hasta en un 40% e incluso reduce el riesgo de presentar algún tipo de neoplasia maligna como lo es el cáncer de colon o el cáncer de mama, que son los 2 principales tipos de cáncer, tanto en población masculina como en población femenina. Y muy importante, y por ahí vamos a empezar a meter a lo que es el COVID,
es que reduce la mortalidad por cualquier causa hasta en un 30%. ¿Qué quiere decir por cualquier causa? Que quiere decir que si yo voy caminando en la calle y veo que, por ejemplo, atropellan a 2 personas, pero una persona tiene hábitos completamente sedentarios y la otra persona realiza actividad física, al menos lo que marcan las guías, la persona que realiza actividad física tiene una posibilidad de sobrevivir 30% más que la persona que no lo realiza. Ya no hablemos de si tiene o no tiene otra enfermedad, diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera. Aún estando los dos sanos, el que hace actividad física tiene 30% más de probabilidades de sobrevivir a, pues, básicamente a cualquier cosa, ¿no? Ahora, los beneficios que tiene ya prescribir ejercicio como tal a un grupo específico de población. Precisamente es una parte importante de la especialidad, el hecho de poder prescribir ejercicio de acuerdo a cada, digamos, comorbilidad que tenga cada uno de nuestros pacientes. El hecho de ver al ejercicio como un medicamento no es hablar de que el ejercicio va a curar todo, ni mucho menos, sino es ver cómo otra intervención puede ayudar a nuestro paciente a controlar variables clínicas. Podemos prescribir ejercicio para mejorar niveles de azúcar en la sangre, para los diabéticos, para reducir el índice aterogénico, es decir, disminuir los niveles de colesterol, disminuir los niveles de triglicérido y con esto evitar riesgos de infarto. Podemos reducir el riesgo de aparición de cáncer o incluso en los pacientes que ya tienen cáncer, hacer que tengan un menor riesgo de recurrencia o que tengan menos efectos adversos de quimioterapia prescribiéndoles ejercicio. Reduce también cifras de tensión arterial y por eso se tiene que prescribir a pacientes hipertensos, y también mejora el perfil de composición corporal en los pacientes obesos. No quiere decir que el ejercicio sea para bajar de peso, sino de que aunque esté el paciente con algún grado de obesidad, mejora cualquiera de sus rasgos clínicos haciendo ejercicio que no haciéndolo. Y muy importante, el ejercicio puede ser prescrito como tratamiento para patologías de salud mental, depresión, ansiedad, a lo mejor hiperactividad, etcétera. Todos estos, el ejercicio ha mostrado en estudios clínicos ser al menos tan efectivo como una intervención farmacológica, es decir, que en lugar de dar una pastilla o dar ejercicio, puedo dar las dos y mejorar el tratamiento de mi paciente, ¿no? Hablando específicamente de qué cosa hace el ejercicio con el COVID, tenemos que existen vías moleculares ya bien descritas en las cuales se intervienen algunas moléculas precisamente que se liberan a la hora de realizar ejercicio y que terminan bloqueando o disminuyendo la cantidad de partículas virales que entran a nuestro organismo. Si ustedes ven la imagen que les presento aquí, fijen su atención en este que dice ACE2, que significa enzima convertidora de angiotensina tipo 2, y se sabe hasta el momento que esa es una especie de puerta de entrada del virus hacia nuestras células. Entonces, para que el virus pueda entrar a nuestras células, necesitamos tener expresado precisamente esa molécula. Lo que hace el ejercicio en el caso del COVID es que ese tipo de moléculas tienen una menor expresión en nuestras células. Aquellas personas con mayor adiposidad, es decir, con mayor tejido graso, expresan esta molécula en mayores cantidades y por lo tanto tienen más posibilidad de presentar cuadros severos, ¿no? La relación también que tiene el ejercicio con el COVID es que aumenta nuestra capacidad aeróbica y disminuye el riesgo de presentar, como les decía, cuadros severos. Pero también es muy importante para la inmunomodulación, es decir, haciendo ejercicio yo puedo mejorar mi perfil inmunológico siempre y cuando pues no sea yo un atleta elite. Vamos a ver que ahí tienen algunas particularidades, pero para el 99% de la población el hacer ejercicio, digamos, de alguna manera mejora nuestro sistema inmune y hace que tenga una mejor oportunidad el paciente de combatir cualquier tipo de infección, incluyendo las virales, como precisamente lo es el COVID. Ahora, ¿qué tipo entonces de ejercicio debo hacer? ¿Debo hacer ejercicio aeróbico? ¿Debo hacer ejercicio de fuerza? ¿Debo hacer ambos? Como les decía, para las variables en los extremos de la fisiología, es decir, a menos que sean ustedes maratonistas profesionales o fisicoculturistas o halterofilia, etcétera, sí tienen que especificar algún tipo de ejercicio. De lo contrario, lo que sirve es ambas cosas. Es decir, si yo hago ejercicio aeróbico o si yo hago ejercicio de fuerza, mis niveles de insulina van a bajar, mi sensibilidad a la insulina va a aumentar,
mi respuesta a esta insulina ante una carga de glucosa pues va a ser menor. Esto es particularmente beneficioso en los pacientes que tienen diabetes, pero también, por ejemplo, mejora el perfil lipídico, aumenta el colesterol bueno, disminuye el colesterol malo y disminuye también lo que son los triglicéridos. Entonces, para todos aquellos pacientes que tienen algún tipo de enfermedad coronaria, pues el realizar ejercicio bien dosificado precisamente mejora su perfil lipídico. Pero también el ejercicio aeróbico como el de fuerza disminuyen los niveles de tensión arterial. Por eso a los pacientes hipertensos hay que darles ambos tipos de ejercicio. Entonces vamos a seguir para pacientes sanos las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte, que precisamente nos hablan de que hay que realizar 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico de moderada intensidad dividido en al menos 5 días. ¿Qué quiere decir esto? Hablando ya como indicación hacia los pacientes, el hecho de que puedan acumular 30 minutos de ejercicio aeróbico de moderada intensidad al menos 5 días a la semana. Lo bueno de este tipo de ejercicio es que puede ser realizado en pulsos, es decir, hacer 10 minutos en la mañana y a lo mejor 10 minutos en la noche, y otro día hacer 15 en la mañana, 15 en la noche, o hacer solo 25 en la noche, o etcétera. Mientras se acumulen los 150 minutos por semana, yo voy a tener los beneficios de estas variables clínicas, ¿no? Y aunado a esto, yo tengo que prescribir también ejercicio de fuerza. Entonces, hay que hacer ejercicio de fuerza al menos 2 días, pero pueden ser 3 a la semana por grupo muscular. ¿Cuáles son los grupos musculares importantes, digamos, para nuestra vida diaria? Pues lo son los muslos, las pantorrillas, el abdomen, los hombros, bíceps, tríceps, espalda alta, espalda baja y lo que termina siendo el abdomen, ¿no? El core. Todo esto hay que fortalecerlo con el objetivo de que nuestro paciente tenga una funcionalidad adecuada. ¿A qué me refiero con funcionalidad? A que sea capaz de llevar actividades de vida diaria sin depender de una tercera persona. Subir, bajar escaleras, empujar un carrito del súper, bajar a lo mejor un alimento de la alacena. Ese tipo de cuestiones tiene que poder hacerse para que un paciente sea funcional, ¿no? Y ahora, todo esto sirve para prevenir el COVID, ¿no? Ya les hablé de cómo molecularmente o metabólicamente vamos a disminuir el riesgo de presentar cuadros severos o incluso hasta de contagiarnos, ¿no? Si llevamos de acuerdo a los lineamientos, pues las medidas de protección. Pero ¿qué pasa si ya me dio COVID? Entonces, si ya me dio COVID, yo soy uno de estos dos grupos. Lo más probable es que yo sea del grupo de la izquierda, pero si soy atleta de algún deporte, voy a ser del lado de la derecha. Si soy de la izquierda, lo más probable es que tenga alguna de estas secuelas, que quede con fatiga, que presente disnea o dificultad para respirar, que quede con dolor articular o que presente también dolor torácico. Incluso si salí de terapia intensiva o de algún cuadro severo, puedo llegar a quedar con algo que se llama fibrosis pulmonar, que es, digamos, la complicación como más temida en esto del COVID. Hasta el 43% de personas presentan disnea aún después de haber pasado por el cuadro del COVID, es decir, casi la mitad de pacientes va a presentar al menos esta secuela y junto con esta pues pueden venir cualquiera de las demás, ¿no? El tener una no excluye el tener a las demás. La fibrosis pulmonar como tal es la más temida porque es el reemplazo precisamente de tejido pulmonar por tejido cicatrizal. Entonces, este tejido, el de las cicatrices, no es funcional, no puede hacer lo que hace el pulmón, lo que es intercambiar gases, y pues básicamente no sirve para nada. Sirve nada más para tener ahí la cicatriz, pero a final de cuentas a nosotros nos afecta porque no podemos ingresar el oxígeno hacia nuestra sangre. Entonces, este tipo de secuelas es, digamos, de las más complicadas de manejar porque a final de cuentas determinan o impactan mucho en la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Entonces tendría que tener el paciente prácticamente todo el tiempo algún tanque de oxígeno suplementario. Ahora, ¿qué pasa si yo practico ejercicio en alguno de los niveles desde amateur hasta profesional? Lo más probable es que termine teniendo una secuela de rendimiento. Y esto se lleva a cabo porque se reduce después de tener COVID el consumo de oxígeno pico, se reduce la cantidad de masa muscular, aumenta el número de masa de grasa corporal y disminuye el índice de fuerza. Esto traducido para los pacientes pues es correr más lento, pedalear más lento, saltar menos alto, etcétera, ¿no? Entonces, para todo esto, lo que sigue es hacer un plan precisamente de retorno a la actividad física. Todo esto va a ser de la mano de un médico especializado, pero tienen que saber que hay lineamientos, perdón,
lineamientos como bastante claros para poder permitirle a alguien regresar o no regresar a la actividad física. Entonces, la prueba PCR positiva, es decir, la prueba del hisopo en la nariz, nos va a dar el camino a qué cosa hacer. Si el paciente presenta síntomas, pero son leves, es decir, no fue hospitalizado, no fue intubado, etcétera, la pasó en casa con paracetamol y líquidos, la indicación que se le tiene que dar es no realizar actividad física vigorosa, eso es importante, vigorosa, 2 semanas de reposo y posterior a ello una evaluación médica especializada. Si en la evaluación médica vemos que todo está bien, entonces pues se les da el alta y pueden realizar ejercicios sin restricción, obviamente siguiendo algunos lineamientos para evitar lesionarse, por ejemplo. Pero si el paciente sí tuvo síntomas y no fueron únicamente leves, entonces hay que diferenciar entre 2 cuadros clínicos importantes. El primero es el cuadro de la neumonía y el segundo es el cuadro de miocarditis. En la neumonía, pues lo que más se vio dañado pues fueron los pulmones y en la miocarditis lo que más se vio dañado fue el corazón. En caso de que hayan tenido cualquiera de estas 2 cosas, hay que realizar una prueba médica especializada y basado en ello tomar decisiones. La primera sería, digamos, como lo más leve, es restringir el ejercicio por al menos 4 semanas y posterior a ello reevaluar. Si en la evaluación vemos que algo no está bien, pues otra vez volver a darle reposo y planificar su rehabilitación pulmonar, pues de acuerdo a los lineamientos. En caso de que veamos algo anormal, pero con complicaciones cardíacas sobre todo, lo ideal es que no se realice ejercicio por al menos 3 meses y después de ello, pues, hacer otra reevaluación. A continuación, la doctora Cristina les va a hablar acerca de algunos protocolos en algunos deportes que se ha establecido sobre cómo continuar con la actividad física. Muchas gracias, doctor Camas. La siguiente, por favor. Como mencionó el doctor, siempre es muy importante una evaluación, sobre todo después de una infección por COVID. Es importante saber la salud con la que está el atleta, cómo va a regresar, si tiene alguna secuela, como mencionaron, algún problema respiratorio, cardíaco, dolores articulares, qué contagios tuvo en su ámbito. Y bueno, una parte importante del regreso o el retorno al deporte es evitar el contagio entre los grupos. Ya hemos visto en la NFL, en la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, cómo ha habido contagios entre los mismos jugadores. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para evitar al máximo. Pero además de todo esto es el rendimiento deportivo. Como hemos mencionado, tenemos cerca de casi 8 meses ya confinados, por más que se les ha dado programas de actividad física en casa, pues el entrenamiento no ha sido el mismo. Entonces necesitamos trabajar con ellos de manera prácticamente inicial, como una preparación física general, ver en qué condiciones se encuentran y si necesitan algunos estudios, pues a lo mejor un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, una espirometría, para ver en qué condiciones se encuentran nuestros atletas. La siguiente. Algo muy importante que ya se mencionó es el uso de cubrebocas. ¿Qué cubrebocas es el mejor? ¿Cuándo y dónde lo tengo que usar? Existen cubrebocas de neopreno, de tela, los quirúrgicos, los N95, con válvula, con mascarilla, si tengo que usar careta, lentes. Lo que sí podemos saber es que entre más nos cubre, más nos protege, menos posibilidades de respirar tenemos. Entonces, va a depender mucho de la actividad física que realizamos, con cuánta gente lo realizamos, qué cercanía tenemos con nuestros deportistas, para ver cuál es la mejor opción que tenemos. Si tenemos al menos 6 metros cuadrados alrededor de cada deportista, se dice que no es necesario incluso usar cubrebocas. Si la cercanía es mayor, es menor, entonces sí tenemos que usar cubrebocas. Lo ideal sería a lo mejor uno quirúrgico o uno de 2 o 3 capas de tela. Esto también favoreciendo un poco al uso de los cubrebocas desechables que actualmente están muy en boga y que yo no sé qué vamos a hacer con tanta basura que estamos generando. Se dice que los quirúrgicos, los N95, lo ideal es que sean utilizados solo por el personal médico. La siguiente.
Los deportes, en base al riesgo de contagio, se han clasificado. Es decir, los criterios van desde si son individuales, si se practican en equipos, en qué instalaciones se practican, si están al aire libre, si están en espacios cerrados. En base a eso tenemos 3 grupos que van muy de la mano con los semáforos también epidemiológicos. Los de riesgo bajo, que podrían incluso ya empezarse a practicar ahora con semáforo naranja, quizá de manera individual, podrían ser el atletismo, el ajedrez, el bádminton, el ciclismo, la natación, el triatlón, etcétera. Con riesgo medio, que podrían empezarse a practicar con semáforo amarillo, podrían ser los deportes de conjunto, al aire libre, y siempre teniendo sus precauciones, como podría ser el béisbol, el softball, el soccer, el vóley, el waterpolo. Y los de riesgo alto, donde hay mucho contacto físico y que tendrán que ser practicados ya de manera habitual y solamente que estuviéramos ya en semáforo verde, podrían ser el baloncesto, el balonmano, el fútbol americano, el rugby, el boxeo. Podrían empezarse a practicar de manera de preparación física general, incluso en semáforo amarillo, pero ya de contacto físico, como todas las artes marciales, las luchas, sería hasta semáforo verde. Esa es la recomendación. La siguiente. Hay diferentes protocolos en la NFL, en la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, y esto es porque se les hacen diferentes pruebas. En la NFL incluso se les hace cada día prueba a todos los jugadores, al staff, y todos los que están en contacto con los jugadores. Hay otro nivel, que es el personal de staff, que solo está esporádicamente en contacto con los jugadores, y se les hacen pruebas de PCR, pruebas serológicas, diarios se les hacen cuestionarios de síntomas, toma de temperatura, por supuesto el uso de cubrebocas. Sabemos que todo el personal que está en las bancas tiene que usar forzosamente el cubrebocas si no tienen multas muy severas. Y bueno, si dan positivo pero están asintomáticos, pueden regresar en 10 días o con 2 negativos seguidos después de 5 días. Si están sintomáticos, regresan después de 10 días de ya no tener síntomas o 72 horas sin síntomas. La siguiente. Algo que es importante es en el deporte de élite, sabemos que cualquier persona puede estar infectada, incluso deportistas como Cristiano Ronaldo, como Ezequiel Elliott, que son gente importante, gente cuidada, aún así pueden dar positivo a esta infección. Entonces, los protocolos individualizados de retorno al campo son muy importantes, que se trabajen. Mucha gente quiere ya empezar a trabajar con deportistas, pero sabemos que nuestra prioridad es la salud de los deportistas. Necesitamos cuidarlos al máximo. Entonces, cualquier cosa no está de más para que prioricemos la salud de ellos. La siguiente. ¿Cuándo vamos a regresar? Y sobre todo, una parte muy importante es cómo vamos a regresar para prevenir lesiones. Necesitamos hacer lo que les mencionaba, un trabajo de preparación general, es decir, capacidad aeróbica, fuerza, velocidad, flexibilidad, coordinación, porque hemos dejado mucho tiempo de trabajar con nuestros deportistas. Entonces necesitamos hacer toda la preparación física general de primera instancia cuando el semáforo epidemiológico no lo permita, para prevenir las lesiones al máximo. Sabemos que todo el regreso al deporte ha venido muy de la mano con las lesiones, y esto a todos los niveles, desde la NFL, la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, con una muy alta incidencia de lesiones por todo este confinamiento. Entonces necesitamos cuidar la integridad de nuestros deportistas en cuanto al ámbito de la pandemia, pero también trabajarlos de manera adecuada para la prevención de lesiones. La siguiente.
Adelante, doctor. Ok, ya para terminar la plática, les agregué unos ejercicios precisamente como recomendados para la población que únicamente tuvo COVID leve y sin alguna secuela de importancia, ¿no? Sin ninguna secuela que modifique sus valores de hemodinamia o algunas capacidades pulmonares, etcétera. Como les decía, lo importante no es tanto como fortalecer los pulmones, porque pues eso realmente no existe, sino fortalecer los músculos inspiratorios, son los músculos que al final de cuentas van a mover los pulmones. El principal pues es el diafragma, pero tenemos músculos accesorios que precisamente son a los que van dirigidos estos ejercicios. Entonces, esta guía está tomada de las recomendaciones de fisioterapia y precisamente de los médicos rehabilitadores que se están encargando de dar las rehabilitaciones pulmonares en pacientes con COVID, pero que sean pacientes geriátricos. Entonces, si son seguros para los pacientes geriátricos, pues evidentemente más lo van a hacer para la población pues más joven, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es tratar de producir un obstáculo que permita que a la hora de nosotros ir expirando, es decir, de ir sacando el aire, se forme cierta resistencia entre el aire y la salida del mismo y tenga una mayor contracción muscular, pues los músculos accesorios. Entonces, el tipo de respiración que vamos a utilizar es por la nariz y vamos a inspirar lentamente, aguantar el aire de 2 a 3 segundos y después irlo expirando lentamente, pero siempre y cuando estemos formando una especie de U con los labios para que el flujo, como les decía, de aire sea más turbulento y se trabajen los músculos respiratorios. Después tenemos dos variables. La primera es una respiración abdominal, en la cual el paciente tiene que estar consciente precisamente del uso de este músculo y la manera de hacerlo es tener acostado al paciente, colocando sus manos sobre su abdomen e inhalando profundamente, manteniendo la inhalación 2 a 3 segundos y después sacarlo con los labios fruncidos también. Esto evidenciando precisamente el movimiento que tienen las manos sobre el abdomen, de que vayan hacia arriba cuando está inspirando y de que vayan hacia abajo pues cuando está expirando, ¿no? Esto para trabajar la coordinación precisamente del diafragma. Después tenemos la misma posición, el paciente acostado boca arriba, pero las manos van colocadas sobre el pecho con el objetivo de que el paciente sea consciente precisamente de esta expansión torácica. Entonces tenemos que el paciente ingresa aire, lo mantiene 2 a 3 segundos y después lo saca poquito a poquito hasta que se termine pues todo el aire que ha inhalado. Realizarlo en series o en repeticiones de 10 a 15, mientras más se pueda mejor, y pues puede ser en la mañana, puede ser en la noche o puede ser mañana y noche, ¿no? Y por último tenemos ejercicios que van dirigidos hacia movilizar las secreciones. Como les decía, cuando existe daño pulmonar se reemplaza el tejido pulmonar por tejido cicatricial. Entonces, este tejido no tiene las mismas funciones del tejido pulmonar. Y una de las funciones que tiene el tejido pulmonar es precisamente sacar las secreciones que se producen. Si no se puede sacar estas secreciones, terminan por infectarse en algún punto y generan otra complicación que ahora va a ser una neumonía bacteriana, ¿no? Entonces, para ayudar a la movilización de estas secreciones, tenemos que poner al paciente de lado y hacer que conscientemente haga una inspiración profunda y después exhalarlo con la boca abierta, produciendo como una O. ¿Sale? Entonces, de esta manera las secreciones se van a ir movilizando por todo el árbol traqueobronquial, perdón, hasta sacarlo pues por la boca. Todo esto es irlo dosificando poco a poco, mientras más vaya aguantando el paciente, pues es irlo progresando y sobre todo saber que hay que intercambiar los lados, al menos en este ejercicio. Si ya lo acostamos sobre el lado izquierdo, después hay que moverlo hacia el lado derecho y que continúe precisamente pues con sus demás ejercicios. Me parece que esta es la última, así es. Entonces, no sé si tienen dudas o preguntas. Y muchas gracias, doctor Luis Camas, gracias, doctora Cristina. De verdad que la información que nos han compartido el día de hoy está muy, muy, muy clara, muy concreta y creo que nos viene bien a todos los que estamos ahorita como responsables de esta circunstancia de atención a los diferentes grupos, tanto, bueno, en este caso, grupos escolares, ¿no? De diferentes niveles, de los propios profesores que están participando con nosotros en este ciclo
de conferencias. Yo creo que por ahí va a haber preguntas muy, muy relacionadas en esta circunstancia. Entonces, les agradezco su participación y le voy a ceder la palabra a mi compañera Adriana, que es quien nos ha estado ayudando en los controles de Facebook, para que sea ella la que pueda comentarles lo que los profes están interviniendo el día de hoy. Adelante, Adriana, por favor, gracias. Gracias, Juan. Doctora Rodríguez, doctor Camas, muchas gracias. Su ponencia estuvo muy buena. Tenemos muchas felicitaciones en nuestras redes sociales, que les ha gustado mucho. Todo ha sido muy claro. Y empecemos con las preguntas. Alejandro Romero Cruz nos dice, ¿por qué el presidente no quiere usar cubrebocas? Ya que él argumenta que no es una forma segura para no contagiarse. Ahí les dejo la pregunta. A ver, esto es importante. La medicina se basa en evidencia científica. Y la evidencia científica a nivel de todo el mundo dice que el uso de cubrebocas es hasta ahora lo más efectivo para el contagio. ¿Por qué el presidente de México hace tantas cosas? No lo sé. Pero de que tenemos que usar cubrebocas, lo tenemos que usar. Excelente, doctora. Vámonos con otra pregunta no tan política. Andriox Luna CM nos dice, ¿estas secuelas fisiológicas y de rendimiento afectan tanto a niños como a adultos por igual? Sí, bueno, las secuelas van a depender mucho de las comorbilidades y de las propiedades personales de cada uno de los pacientes. Entonces, eso es muy de tener en cuenta, sobre todo la edad. Vemos más secuelas en pacientes mientras más añosos sean. Cuadros severos de COVID en niños realmente estadísticamente son pocos, pero depende mucho también de si tienen o no tienen otras morbilidades. Como tal, la patología puede dejar secuelas, sobre todo las fisiológicas, también en la población infantil, ¿no? Por eso cada caso es tan importante individualizarlo y ya basado en ello, pues ir pues dando un tratamiento específico a cada una de las secuelas. Muchas gracias, doctor. Continuamos con nuestras preguntas. Pedro de León dice, ¿usted cree que este virus llegó para quedarse? Es una pregunta muy complicada. Yo creo que sí vamos a tardar mucho tiempo en poderlo erradicar, si no es que nos contagiamos todos o tenemos una vacuna. Pero esas dos cosas todavía están lejanas. Yo creo que por lo menos algunos meses o incluso años todavía nos falta. Pues bueno, el panorama que se aproxima no es muy alentador, entonces hay que seguir cuidándonos. Tenemos Exacto. una pregunta de una fan destacada. Patricia de Jesús Mendoza dice, ¿se podría o se debería pedir pruebas de COVID a los alumnos en el regreso a clases presenciales? Esta misma duda otra amiga de Facebook nos la plantea. Dice, Larisa Barrera Lucero, ¿cuál considera que deberá ser el protocolo de regreso a clases presencial? ¿Quiere contestar, doctor Camas? Ok, pues en el mundo ideal, sí, la verdad es que tendrían que hacerse pruebas. De hecho, esa estrategia es la que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es prueba, prueba, prueba. ¿Por qué? Porque de esa manera se aísla los casos, se aísla los contactos de los casos y tenemos un control más riguroso. Para el protocolo de regreso a las escuelas, realmente pues no se ve una fecha establecida, pero yo me imagino que va a depender más de los recursos de cada uno, de las escuelas y etcétera, que precisamente de lo que pues las recomendaciones generales nos dicen, porque una prueba PCR hacérsela a cada uno de los alumnos económicamente es incosteable, o sea, realmente los costos médicos de cada uno de ellos va a ser muy importante para determinar algunas cosas. De lo contrario, yo creo que vamos a seguir realmente así como estamos. El regreso a clases no va a estar presencial hasta que estemos en semáforo verde, pero ya, aún estando en semáforo verde, creo que no se deberían de relajar las medidas de contagio. ¿Por qué? Porque las aulas son cerradas, el aire está recirculando y pues existe mucha posibilidad de contagio. Si a uno no le ha dado y alguien llega contagiado ahí, es lo más probable que se contagie todo el grupo, ¿no? Entonces, hay que establecer bien los protocolos para que pues el número de contagios sea el menor. Ok, muchas gracias, doctor. Creo que ya nos estamos preocupando por el regreso y todavía ni siquiera estamos a la mitad de esta pandemia.
Bueno, tenemos algunas preguntas sobre natación. Nos dice Tatiana M. Silva, ¿y la natación? ¿Cuál es el riesgo de este deporte? También Néstor Villanueva, hablando sobre natación, dice, ¿la cloración del agua y el ambiente, vaporización, influyen o no en el contagio de los usuarios y profesores? Bueno, como vimos en la tabla, la natación puede ser un deporte de los más seguros. No hay contacto físico, la cloración de la alberca y el ambiente húmedo favorece a que no haya una transmisión tan importante. De hecho, las albercas al aire libre ya están abiertas con ciertos protocolos. Pues, creo que es 40 a 60 minutos máximo de estancia con una distancia entre cada nadador, pero sí es por ahora, de los deportes más seguros para empezar a practicar. Muchas gracias, doctora. También vamos a hacer un comercial, bueno, ¿no? Vamos a enviarle muchos saludos a nuestros amigos de Tampico y de Veracruz que siguen estando muy activos en nuestras redes sociales. También nos preguntan mucho y les mandan muchas felicitaciones. Tenemos otra pregunta de DT Federico Namitle Gómez. ¿Qué opinan de las escuelas de fútbol que ya están activos dando entrenamientos y más sin cubrebocas? Bueno, me parece bastante imprudente realmente, o sea, falta otra palabra, yo creo que es la imprudencia. Hay que seguir los lineamientos epidemiológicos que nos marcan, ya incluso lo establecieron con semáforos, o sea, con colorcitos, como para que cada gente tenga una manera más fácil de entenderlo. Y bueno, el hecho de practicar deportes como el fútbol se hace de manera profesional, pero así como nos lo dijo la doctora, o sea, realmente una prueba PCR todos los días, pruebas de anticuerpos de igual manera semanalmente, y de esa manera se puede tener un control estricto, pero también porque los jugadores se la pasan viviendo todos en una misma casa club, tenemos control del origen de los alimentos, etcétera, un montón de cosas de control que para la población en general no solo no son posibles, sino no son costeables. Entonces, el hecho de desobedecer estos protocolos, pues ayuda a que sigamos en esta situación de semáforo naranja, realmente no ayuda a nada más, y se me hace pues bastante imprudente. Somos necios en general, porque no solo los mexicanos, a nivel mundial no entendemos. Tenemos varias preguntas sobre el uso del cubrebocas. Héctor Vázquez V nos dice, ¿a qué intensidad es recomendable realizar ejercicio utilizando el cubrebocas? También Antonio Pérez Ábalos nos dice, doctora, ¿cuánto tiempo se tiene que usar el cubrebocas durante el día? Y si se usa más del tiempo, ¿afecta? Bueno, la intensidad es muy relativa, eso depende de la capacidad de respirar, del intercambio gaseoso que tenga cada persona. Si ustedes van a correr de manera aislada, digamos temprano, salen a correr solos, incluso pueden correr sin cubrebocas. No, el cubrebocas es para protegerme y para proteger a la gente que está junto de mí. Entonces, depende mucho de en qué condiciones esté haciendo yo el ejercicio. Ahora, ¿cuánto tiempo lo tengo que usar? El tiempo en que esté yo en contacto con más gente. Si estoy solo en mi casa, si estoy corriendo solo, si estoy andando en bici solo, no necesito usar cubrebocas. Eso es para protección mía y de la gente que está a mi alrededor. Una pregunta más sobre el cubrebocas. Rafael Carrillo Iriarte nos dice, ¿qué tipo de cubrebocas es el más recomendable para usar y la duración de este? Ya les mencioné la duración, depende el contacto que yo tenga con más gente. ¿Y cuál es el mejor? Pues yo podría recomendar o podría decirle, por ejemplo, los de neopreno no dejan respirar adecuadamente. Podríamos usar los de 3 capas de tela, que podrían ser una buena opción. Los quirúrgicos o los N95 se dejan de preferencia para el personal médico, pero bueno, también pueden ser efectivos. Estos de válvula, no sé, todavía no tengo suficiente información. ¿Usted, doctor, qué opina de estos de válvula? Sí, los de válvula definitivamente no hay que usarlos porque la válvula únicamente es para no filtrar el aire exhalado. Es decir, el que lo usa está seguro, pero los que están alrededor de él no lo están, porque el aire exhalado con los cubrebocas de válvula no está filtrado.
Entonces, el recomendarlo para uso masivo tampoco me parece prudente porque se pierde esta función que, como bien decía la doctora, es para protegerme a mí y a los demás. Entonces, en ese caso, el de válvula no. Me parece que el de 3 capas para la población general tiene suficiente evidencia para apoyar su uso, ¿no? Excelente. Entonces, solo que no queramos que, bueno, si queremos que se contagien los demás, hay que usar de válvula. De lo contrario, mejor hay que cuidarnos y cuidar a todos los demás. Jaime Lavarrieta nos dice, si un atleta tuvo COVID-19, sale adelante, se recupera y continúa su entrenamiento, ¿puede volver a contagiarse? Bueno, hasta el momento se sabe que no existe esa cuestión del recontagio. O sea, hay casos descritos de que sí hay personas que meses después lo volvieron a tener, pero son casos muy aislados. En la estadística general, que es a la que tenemos que hacer caso, no se describe pues recontagio, ¿no? Entonces, hasta el momento se sabe que no, que una vez que te da ya no te puede volver a dar. Ok. A propósito de este tema, Juan Ma Reyes nos dice, ¿está comprobado que desarrolla inmunidad ante el virus? Es una enfermedad muy nueva para todos. ¿Por qué les da más a los hombres que a las mujeres? ¿Por qué les da menos a los niños que a los adultos? ¿Por qué a los que tienen más comorbilidades les da más? Hay muchas cosas que aún no sabemos. Sabemos que hay diferentes cepas también, como la influenza, como la gripe. En general, sabemos de cierta inmunidad, pero todavía hay muchas cosas que desconocemos. Es algo muy nuevo para todos y apenas estamos ahora sí que aprendiendo todos. Hay un poco de evidencia científica, pero no tengo más datos. ¿Usted, doctor, algún otro dato al respecto? No, de hecho, la inmunidad que se plantea con el COVID es más inmunidad celular que humoral. Entonces, por eso las pruebas no son tan fidedignas hasta el momento para detectar inmunidad a largo plazo, porque los anticuerpos no son la mayor pues, manera de generar inmunidad, sino es la inmunidad celular. Entonces, lo que se sabe es que genera eso, pero tampoco sabemos cuánto tiempo tenemos inmunidad, porque pues llevamos conviviendo con el virus menos de un año. Entonces no podemos hablar más allá de ese tiempo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Nos dice Lerro, ¿nos podrían ampliar un poco más el tema del AC2? Claro, bueno, es un receptor, digo, no sé qué tanta información tenga la persona que pregunta, pero es una molécula en las membranas de algunas células que se llama enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y que se sobreexpresa en algunos pacientes, como aquellos pacientes que fuman, aquellos pacientes que tienen alguna patología metabólica, como en el caso de lo que viene siendo la obesidad, ¿no? Entonces, este tipo de receptor lo que hace es permitir el paso a la célula desde el exterior hacia el interior de la misma para que se pueda replicar. Y el ejercicio lo que hace es inhibir esa sobreexpresión de la molécula, ¿no? Ok. Muchas gracias, doctor. Tenemos, como les comentaba, muchas felicitaciones. Lupe Juárez dice excelente temas. José Pablo Sainz Cruz, felicidades para los dos ponentes. Gabriela Briceño, gracias, saludos desde Tampico. Patricia de Juárez Mendoza, muchas felicidades, muy buena y valiosa información para todos. Antonio Pérez Tábalos, excelente ponencia de ambos, felicidades. Y bueno, así tenemos una cantidad enorme de felicitaciones que después nos gustaría compartirles. Y también nos dicen que si nos podrían compartir los ejercicios que salieron al final de la ponencia para que ellos lo puedan practicar. Sí, claro. ¿Quieren que los proyecte aquí ahorita o se los pasa como imagen o cómo le hacemos? Me los pasan como Y imagen y ya yo se los pongo. Claro, nos pudieran claro, sin compartir su problema. presentación y nosotros se lo hacemos llegar a los que están, a los profesores que están participando aquí en el ciclo de conferencias, doctor. Claro, claro, sin problema. Muchas gracias. Muy bien. Y bueno, así como les mencionaba Adriana, pues tenemos una cantidad grande de felicitaciones y de algunas otras preguntas que ya son un poco más particulares, directas, que de todos modos se las haremos llegar a ustedes
para que en la medida de lo posible se las pudieran ustedes ir respondiendo a todos los profesores que están participando con nosotros el día de hoy. Pero bueno, yo quisiera en realidad darles las gracias a ambos. Doctora Cristina, muchas gracias por aceptar la invitación de la DEGIRE a participar en este ciclo de conferencias. Al doctor Luis por compartir con la doctora el día de hoy esta ponencia que de verdad nos está dejando una claridad grande en cuanto a diferentes aspectos que se han venido manejando a lo largo de todos estos meses en la pandemia y durante el aislamiento social que tenemos. Y sin embargo, a pesar de todo eso y del largo tiempo que hemos tenido, pues parece ser que dentro de la población, o al menos aquí en nuestro país, estamos teniendo nuevamente esta apatía o esta falta de conciencia en la que no están participando de estas cuestiones de prevención, que definitivamente es lo único que sí está comprobado a nivel mundial, es lo que está ayudando a que no haya mayores contagios, ya que la gente esté de alguna manera todavía sana, gracias a precisamente tomar en cuenta estas recomendaciones de prevención. Nada más quisiera yo compartir aquí en pantalla con todos los participantes y obviamente con ustedes, doctora Cristina, doctor Luis, el reconocimiento que la DEGIRE ha preparado para ustedes. Y dice así: la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios otorga el presente reconocimiento a la doctora María Cristina Rodríguez Gutiérrez por la conferencia titulada Ejercicio y COVID-19, impartida en el marco del programa Importancia de la Cultura Física en el Ámbito Escolar, ciclo de conferencias, llevado a cabo entre el 26 de octubre y el 4 de noviembre del 2020. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, octubre del 2020, y firma la licenciada Manola Giralde Lozano, directora general de Incorporación y Revalidación de Estudios. De la misma manera, el reconocimiento a el doctor Luis Alberto Camas, también por la conferencia titulada Ejercicio COVID-19, impartida en el marco del programa de la importancia de la cultura física en el ámbito escolar, llevado a cabo entre el 26 de octubre y el 4 de noviembre del 2020, por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, octubre del 2020, y firma la licenciada Manola Giralde Lozano, directora general de Incorporación y Revalidación de Estudios. Un agradecimiento muy grande con ustedes, doctora Cristina, doctor Luis, les agradecemos nuevamente que hayan podido compartir con nosotros, y bueno, estaremos en contacto con ustedes también para futuras eventos y actividades que la propia DEGIRE esté promoviendo y preparando para todos los profesores y docentes del sistema incorporado, y obviamente el ir de la mano con gente experta como lo son ustedes en estos temas, pues será siempre agradable y obviamente siempre mucho más confiable. Pues que pasen todos ustedes una muy buena noche. Los esperamos el día de mañana. Doctora Cristina, doctor Luis, no sé si quieran agregar ustedes algo. Pues solamente dar las gracias a la DEGIRE, a la Dirección de Deporte Universitario por permitirnos interactuar el día de hoy con ustedes, y bueno, decirles que, como se mencionó, esto no ha acabado. Síganse cuidando. Realmente es importante que lo sigamos haciendo. Así es, muchas gracias. Doctor Luis. Claro, pues agradecer también el tiempo de todas las personas que se conectaron para ayudarnos a promover esta información precisamente, y como bien dice la doctora, el hecho de que no olviden que esto aún no termina y de que se apeguen lo más que se pueda a la evidencia científica, que pues hasta el momento es lo mejor que tenemos, ¿no? Se habla de que hasta que alcancemos un uso del cubrebocas en el 80 o más % de la población, vamos a poder reducir el número de contagios. Actualmente vamos en el 50 y tantos, entonces hay que echarle ganas, ¿no? Que todo el mundo se ponga su cubrebocas. Correcto, doctor Luis. Pues sí, definitivamente esto también es una cuestión de conciencia y de una cultura de prevención que de alguna manera ayude y contribuya a que esto lo podamos ir disminuyendo poco a poco. Pues hasta la próxima. Muy buena noche y muchas gracias.